En esta segunda clase hablaremos sobre hemorragia digestiva baja. Como ya lo definimos previamente, la hemorragia digestiva baja es toda aquella que se produce en el tracto gastrointestinal desde ilio distal hasta recto. Cabe recordar que previamente hicimos la diferenciación entre hemorragia digestiva alta, media y baja. Alta toda aquella que ocurre hasta el ángulo de Treis hasta ilion distal la media y la baja el segmento rectante. Se caracteriza fundamentalmente por hematoquesia, ya que puede proceder de cualquier parte del colon, ilion distal o recto. Cabe destacar que de todos los sangrados gastrointestinales, el 20% corresponden a hemorragias digestivas bajas. Un dato favorable es que de estas hemorragias, la mayoría cesa espontáneamente. También hay que decir que es mucho más frecuente en pacientes añosos y con comórbidas. Hay que tener cuidado porque muchas veces puede presentarse con melena, sobre todo cuando su localización es bien proximal, o ilion distal, o ciego o colon derecho. También hay que tener cuidado en esos casos, o cuando el sangrado es muy abundante, de que no corresponda a una hemorragia de un origen más superior, ya que éstas representan el 15%. Vamos a clasificarlas según su frecuencia, la edad de aparición y si se asocian o no con dolor. En frecuencia, los divertículos representan entre el 30 y el 65%, las angiodisplasias del 4 al 15% y con menos frecuencia el cáncer colorectal, que va del 2 al 11%. Por ello, todo sangrado gastrointestinal bajo se considera un factor de riesgo para enfermedades neoplásicas. Según la edad, vemos que las causas más frecuentes están representadas en los mayores de 60 años, ya sean los divertículos, las angiodisplasias y en este grupo etario aparecen las relacionadas al consumo de analgésicos. En menores de 60 años, los divertículos, el cáncer, y en los adolescentes, el divertículo de Meckel es característico. Con respecto al dolor, vamos a tener aquellas que se van a presentar acompañadas de este síntoma, como puede ser el cáncer colorectal, la enfermedad inflamatoria o los divertículos de Merkel. En cambio, sin dolor abdominal, vamos a tener los divertículos, las angiodisplasias y las hemorroides dentro de las más frecuentes. Dentro de las manifestaciones más frecuentes, la hematoquesia es una de ellas. Es cuando observamos heces rojas y brillantes y es indicativo de un sangrado activo. Cabe recalcar que la presentación como hematoquesia es 6 veces más frecuente que en la hemorragia digestiva alta, por lo cual es un diagnóstico diferencial muchas veces. Otra forma de presentación es melena, ya lo saben, sangre oscura, color negro, de aspecto como alquitranoso, que generalmente se ve en pacientes con sangrado más proximal, ya que necesita al menos un tiempo mayor a 8 horas. Y la proctorragia, la presencia de sangre roja rutilante o con estrías de sangre, que se observa generalmente posterior a las deposiciones y muchas veces tiene que ver con sangrado hemorroidal. A su vez, el sangrado puede ser intermitente, masivo, con la necesidad de transfusión de más de 2 unidades de glóbulos rojos en 24 horas y estar activo o no, pero comprometiendo la estabilidad hemodinámica.
cuanto al manejo de los pacientes con hemorragia digestiva baja, es fundamental que la evaluación del paciente y la reanimación hemodinámica se lleven a cabo de forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer un exhaustivo control de los signos vitales, se inicia la reanimación de ser necesaria y se realiza la anamnesis y el examen físico. También hay que decir que si el paciente presenta hematoquesia y más inestabilidad hemodinámica, no puede ser descartada la hemorragia digestiva alta. Por lo tanto, un lavado con sonda nasogástrica puede estar indicado. Podemos definir a una hemorragia digestiva baja, severa o de alto riesgo como aquella en cual el paciente, dentro de las primeras 24 horas de hospitalización, presenta un sangrado continuo con la necesidad de al menos 2 unidades de glóbulos rojos de transfusión. También cuando presenta una caída del hematocrito del 20% con respecto al ingreso, o aquel que luego de la compensación hemodinámica y la estabilidad presenta necesidad de transfusiones adicionales o una nueva caída del hematocrito a más del 20% o un reingreso por sangrado bajo dentro de una semana del alta. Con respecto al manejo, está claro que lo primero que se va a evaluar es la estabilidad hemodinámica del paciente, el ABC. También tendremos que determinar si se trata de una hemorragia digestiva activa, si se puede establecer el sitio del sangrado a través de los estudios complementarios, realizar el tratamiento de ser necesario y establecer una pauta de seguimiento. En cuanto a la reanimación hemodinámica, no difiere mucho de lo ya estudiado con hemorragia digestiva alta. En primera medida, la reposición de volumen, de ser necesario, transfundir para mantener una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro. En cuanto a la anamnesis, esta va a estar dirigida fundamentalmente a establecer factores de riesgos para determinar el probable sitio o causa del sangrado. Es fundamental preguntar sobre la presencia del consumo de fármacos, ya sean analgésicos, antiagregantes o anticoagulantes, si el paciente tiene o no, por estudios previos de imágenes o de colonoscopías previas, la presencia de divertículos, el antecedente de una enfermedad maligna y fundamentalmente también si realizó radioterapia, como podría ser el caso de un cáncer de cuello uterino, de próstata, que muchas veces reciben radioterapia como parte del tratamiento y esta favorece la presencia de colitis actínica que suele caracterizarse por la presencia de sangrados. También el antecedente de una colonoscopía asociada a una polipectomía dentro de la semana de realizada la misma. En cuanto al examen físico, valoraremos en primera medida el examen abdominal, la presencia de dolor o no, la presencia de masas abdominales. También realizaremos un tacto rectal, sobre todo para la evaluación orificial, presencia de hemorroides, fisura, masa en el recto o un cuerpo extraño. Y también valoraremos la forma de presentación del sangrado. Recordemos que si es melena, podríamos estar ante la presencia de una hemorragia digestiva alta o de intestino delgado, no pudiéndose descartar que sea baja. Como dijimos previamente, la presencia de melena puede verse en los sangrados proximales, de ilion distal o de ciego, incluso hasta colon derecho. Cuando viene sangre oscura mezclada con materia fecal, probablemente provenga del colon derecho, o la presencia de sangre roja rutilante, que es más próxima al ano, siendo sus lugares más frecuentes el colon izquierdo y el recto. Dentro de los estudios complementarios, la colonoscopía es de elección en casi todos los pacientes, sobre todo si se logra la estabilidad hemodinámica. La colonoscopía se debe realizar cuidadosamente,
ya que la presencia de la causa del sangrado puede observarse tanto a la entrada como a la retirada. También hay que decir que es casi indispensable la intubación de ilio para determinar si el sangrado proviene del tracto digestivo superior. El rendimiento diagnóstico en la colonoscopia en esta población de pacientes varía del 48 al 90% y tiene que ver también con el tiempo en el que se realizó y con la preparación. Como dijimos, el rendimiento va a depender de la preparación. Esta se debe realizar con polietilenglicol durante al menos 3-4 horas antes de que se realice el estudio. Fundamental que ya el intestino contenga heces claras o si está con el sangrado activo solo la presencia de sangre. En caso de intolerancia se debe realizar a través de una sonda nasogástrica y de no lograrse la preparación no se recomienda realizarla. También es importante el momento de la colonoscopia, sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo, como dijimos. Se debe realizar la purga y lo ideal sería realizarla dentro de las primeras 24 horas de presentación del paciente. La colonoscopia, además de especificarnos la causa del sangrado, nos va a permitir realizar terapia hemostática. Como vimos en hemorragia digestiva alta, nos podemos encontrar fundamentalmente dos grandes escenarios. Que el paciente presente un sangrado activo, ya sea en JET o en NAPA, o que presente una lesión no sangrante, con la presencia o no de un vaso visible o un coágulo adherido. Si el paciente es de alto riesgo, se deberá realizar en estos casos el tratamiento. Les presento a continuación algunos casos de terapia endoscópica, en este caso un sangrado diverticular activo, en el cual sería de elección la utilización de un tratamiento de inyección, como puede ser con epinefrina en los 4 cuadrantes, tratamiento térmico cauterizando los bordes o el sitio del sangrado, y la utilización de clips aproximando los bordes del divertículo. Estos últimos serían de elección. En este segundo caso también tenemos un sangrado diverticular que presenta un coágulo adherido no sangrante. En este caso también se puede realizar terapia de inyección en los 4 cuadrantes para posteriormente remover el coágulo y realizar la terapia correspondiente. Generalmente la utilización de clips. Acá hay un ejemplo de un sangrado post-polipectomía, donde se observa la úlcera generada por la polipectomía y en el centro un vaso visible. En este caso se puede utilizar la terapia de inyección con epinefrina combinada con un tratamiento térmico, como puede ser el argonplasma, o mecánico con la colocación de hemoclip. En este último caso se muestra una proctitis por radiación, donde se ve la presencia de vasos anómalos, muy parecidos a angiectasias vasculares. En este caso, el tratamiento de elección es la coagulación con argonplasma. En cuanto a las intervenciones no colonoscópicas, es primordial realizar una consulta al cirujano, sobre todo en aquellos pacientes con alto riesgo y sangrado en curso, y más si no se logra la estabilidad hemodinámica. También se debería solicitar estudios radiológicos o una angiografía o una angiotac o una angioresonancia, sobre todo en aquellos pacientes con características clínicas de alto riesgo de sangrado, con endoscopía alta negativa y que no responden a la reanimación.
ya que estos no tolerarían ni la preparación ni la colonoscopia. En cuanto a la arteriografía selectiva, esta tiene una sensibilidad del 47%, pero puede llegar hasta el 85% si se logra la estabilización del paciente con una tensión arterial sistólica mayor al 90 y la realización de transfusiones. La arteriografía nos va a permitir la localización del sangrado, pero recordemos que debe estar activo con un débito que no debe ser inferior a los 0,5 a 1 mililitros por minuto. Si se detecta el sitio del sangrado, esta permite realizar tratamiento. Uno de ellos puede ser la infusión de vasoconstrictores, como puede ser la vasopresina. El problema de esta técnica es la tasa de resangrado, que es del 50% aproximadamente. En ese caso, este método podría ser un puente hacia la cirugía. Otra terapia que se puede realizar es la embolización superselectiva. Tiene una eficacia del 86 al 100%. Esta se realiza con cianocrilato o micropartículas de polivinilo de alcohol, engostano o microhills. Las complicaciones podrían ser el limitante de este método. La más importante es la isquemia o el infarto intestinal. Y finalmente, ya que este método detecta el sitio del sangrado, en el caso de no lograrse estabilidad o no poderse hacer tratamiento a través de la arteriografía, nos está diciendo el sitio del sangrado y podemos realizar una resección colónica segmentaria. Otro estudio que se puede realizar radiográfico es la TAC multislide o angioTAC. Esta tiene una sensibilidad del 50 al 86%, llegando hasta el 92% en los casos de hemorragia activa. También requiere de un débito que debe rondar entre los 0,3 a los 0,5 mililitros por minuto para aumentar esta sensibilidad. Y al solicitarla debe ser trifásica, ya que la fase arterial sobre todo es la que reconoce el sitio de sangrado. Para finalizar, les dejo un algoritmo sobre el manejo de la hemorragia digestiva baja. Muchas gracias por su atención.